Muy buenas noches, que el Señor les bendiga, familia amada, desde aquí, desde los estudios de Familias TV, Canal de Vida. Nuevamente tu amigo, el pastor Guido León, te trae una palabra de reino, una palabra de vida para ti en esta preciosa noche. Es una bendición nuevamente estar ahí en sintonía, que te conectes a través de esta transmisión y verdaderamente quiero darte una palabra que va a impactar tu vida. Una palabra verdaderamente que va a ser de alimento para tu alma. Está en el libro de Salmos, capítulo 16. Salmos, capítulo 16, versículo 5 al versículo 9. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su poderoso y santo Espíritu. Dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aun en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Palabra de Dios. Ahí verdaderamente en esta preciosa palabra tengo como título en mi Biblia, una herencia escogida. Y verdaderamente la escribe David. La escribe David verdaderamente para sus discípulos o verdaderamente la gente que lo estaba acompañando ahí en la cueva que él estaba. Y me llama la atención porque David verdaderamente con tanta certeza en el versículo 5 dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Y no habla de la suerte que nosotros creemos verdaderamente como gente terrenal. Él está hablando de una bendición grande. Él está diciendo al pueblo que Él sustenta nuestra bendición. Y Dios es el que sustenta nuestras bendiciones. La palabra sustento es verdaderamente ahí una base sólida. La palabra sustento es algo que no se mueve, algo que fluye diariamente. Y David le estaba diciendo a sus prosélitos: tú sustentas nuestras bendiciones, Señor. Y eso es lo que yo te quiero decir en esta preciosa noche, que verdaderamente la porción de tu herencia y de tu copa, que es el Señor, que no le importa lo que tú estés ahí viviendo, que verdaderamente le digas al Señor: Señor, tú eres mi herencia, Señor, tú sustentas mis bendiciones. Y David se paraba ahí delante de la gente y delante de la gente que no entendía lo que estaba pasando, delante de la gente que estaba en una cueva, muchos con pensamientos suicidas, muchos verdaderamente ya habían dejado todo y iban a Adulán para suicidarse, gente que decía: pero ¿de qué me hablas si tú todavía no eres un rey? ¿De qué me estás hablando, David? Y David se levantaba y le contaba su historia. Y yo sé que tú tienes una historia que contar. Yo sé que tú tienes una historia verdaderamente. Una historia verdaderamente que nació ahí de la prueba, nació de la lucha. Y déjame decirte que las pruebas verdaderamente muchas veces nos pulen y muchas veces ahí es cuando el alma llora. Cuando el alma llora es porque no entendemos cómo el Señor está obrando en nosotros. Pero sabemos y tenemos la certeza que el Señor verdaderamente es nuestra herencia. Muchas veces cuando el alma llora es cuando nadie está alrededor de nosotros. O la gente que está a nuestro alrededor no tiene la visión que nosotros tenemos, no tiene la promesa que nosotros tenemos verdaderamente, y no entiende verdaderamente el lenguaje que tú estás hablando, porque déjame decirte que muchos hablamos el mismo idioma, pero no todos hablamos el mismo lenguaje, porque dice a Pablo que muchos hablan terrenalmente, pero el terrenal nunca va a discernir lo que dice el espiritual, y yo estoy hablando con gente espiritual. Yo te estoy hablando códigos espirituales verdaderamente. Te pido que quites de tu cabeza ese pensamiento negativo. Te pido que quites de tu cabeza ese pensamiento suicida. A lo mejor no quieras suicidarte corporalmente, pero has matado, has suicidado muchas promesas de parte de Dios. No ha dado de baja muchas promesas que Dios te ha dado. Y déjame decirte en el nombre del Señor Jesucristo que en esta noche te animo a que les digas: Señor, tú sustentas mi bendición. Así no vea, tú sustentas mi bendición. Así no escucha nada, tú sustentas mi bendición. Así no palpe nada, pero que te pares ahí en la brecha y le digas al Señor: Señor, yo sé que tú vas a sustentar mi bendición. Yo sé que tú vas a hacer algo grande. Y déjame decirte que muchas veces cuando el alma llora es cuando no estás con alguien compatible que te diga: sigue adelante, sigue luchando. Pero ahorita te encontraste con un guerrero. Ahorita si estás escuchando te encontraste con un guerrero.
Un guerrero verdaderamente que está de pie y que dice, no sueltes la espada, sigue luchando, sigue creyendo que el Señor va a sustentar una bendición tan grande. Te encontraste con un guerrero en esta preciosa noche que muchas veces quiso dejar todo. Pero si yo lo había dejado, no había gente siguiéndome tras mío. Cuando yo quería dejar todo, había mis hijos ahí. ¿Y sabes por qué no tiré la toalla, no tiré la espada? Es porque no quería que mis hijos vean que el padre era un cobarde. Y te digo, de parte de Dios valió la pena luchar. Y te habla aquel que verdaderamente también no vio nada, y te habla aquel que también muchas veces su alma lloró porque no veía nada de ahí, pero que cargaba una promesa. Y la promesa que Dios me había dado es que me iba a levantar y iba a ser de mucha bendición para la familia de la tierra. Y mucha gente decía, no te creemos, pero ¿sabes qué? Por mi familia. Y aprendí algo que David verdaderamente le estaba ministrando ahí a ese pequeño ejército, verdaderamente, porque llegó a ser un gran ejército. David a lo mejor le decía, rendirme no es una opción para mí. Rendirme no es una opción para un guerrero, iglesia del Señor, varón y varona que me estás viendo. Y David le decía, hoy sigo de pie, porque Dios creyó en mí. Y yo te digo aquí, de verdaderamente, hoy sigo de pie porque Dios creyó en mí. Y Dios está creyendo en ti. Yo sé que estás devastado, yo sé que estás devastada por a lo mejor lo que has estado viviendo, por la noticia que a lo mejor recibiste, o por ese ser querido a lo mejor que perdiste. Yo sé que estás devastada, pero te dice un guerrero, levántate porque Dios está creyendo en ti. Te dice un guerrero en esta noche, levántate porque tengo cosas grandes y poderosas para ti. Te dice un guerrero verdaderamente, hay un guerrero que no murió en el desierto, porque en el desierto no es para morir, el desierto es para pasar y decir, ¿sabes qué? Pasé el desierto porque Dios sustentaba mi suerte, Dios sustentaba mi bendición. Levántate, guerrero y guerrera, en esta preciosa noche. Y David seguía diciendo, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches enseña mi conciencia. Esto es poderoso. Esto es poderoso. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo aún en las noches te está aconsejando. ¿Y sabes por qué no has dejado todo? Es porque el Espíritu Santo te está diciendo, y tú lo has escuchado, te está diciendo, sigo creyendo en ti. Sigo creyendo en ti, sigo creyendo en ese potencial que tienes, sigo creyendo verdaderamente que vas a hacer cosas grandes. ¿Y sabes por qué estoy acá del otro lado de la pantalla? Para decirte que tú estás allá, pero que el Espíritu Santo te está diciendo, levántate. Porque estoy aconsejando tu conciencia aún en las noches. A lo mejor tú piensas que es un sueño cualquiera, no. Es un sueño revelador del reino. Porque David decía, bendeciré a Jehová que me aconseja y aún en la noche enseña mi conciencia. Y yo te aconsejo de parte de Dios que te levantes. Que Dios verdaderamente va a escoger algo de ti. Y esa historia que tú estás viviendo hoy va a ser el testimonio del día de mañana. Ese problema que estás viviendo hoy, ese desierto que estás pasando hoy, esa prueba verdaderamente que sientes que te mata hoy, va a ser tu bendición el día de mañana. Y a través de esa bendición, a través de ese testimonio, muchos vendrán tras de ti y se levantarán, porque van a ver el guerrero que Dios está forjando ahí en el lloro, ahí cuando el alma ya no tiene palabras que articular. Yo bendigo tu vida. Y David decía, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y el Señor está a tu diestra, ¿sabe? Y cuando el Señor entra, algo tiene que cambiar. Ya, siéntate tú y dile, Señor, ahí toma mi pelea. Descansa un momento. ¿Sabe lo que le dijo Dios a Moisés? Mira a quién soy. Tú no pelees, yo pelearé por ti. Y esa palabra en Éxodo 14:14 a mí me levantó. ¿Sabes por qué? Porque así tengas el mar de poder en la frente tuyo. Así tengas el ejército del diablo atrás tuyo. Pero tienes que saber que al lado tuyo está Jehová, el Dios que abrió los mares, está Jehová, el Dios que resucitó muertos, está Jehová, el Dios verdaderamente que hizo caer granizo de fuego del cielo. Está ese Jesús verdaderamente que sanó un leproso. Está ese Jesús verdaderamente que hizo grandes milagros, porque Él está a tu diestra, nunca serás conmovido, nadie te moverá, solamente si tú crees. Algo que me llamaba la atención de David,
Que David decía, y algo que me impacta y te lo comparto, David decía que para mí es un lema cuando verdaderamente siento desmayar, y David decía algo que verdaderamente hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bendición o la bondad de Dios en tierra de los vivientes. Y te digo lo personal, mi testimonio personal, hubiese yo desmayado si no hubiera creído que veré la gloria de Dios en esta tierra de vivientes. Tienes que ver la gloria de Dios en tu casa. Tienes que ver la gloria de Dios en tu empresa. Tienes que ver la gloria de Dios en tu familia. Tienes que ver la gloria de Dios. No morirás, sino es que vivirás para ver la gloria de Dios aquí en la tierra de los vivientes, y lo testificarás y me escribirás por interno y me vas a decir: pastor, verdaderamente creí la palabra de Dios, verdaderamente se hizo real en mi vida. Bendigo tu vida, bendigo tu vida, bendigo tu familia. Bendigo lo que estás pasando. ¿Sabes por qué? Porque bendice, bendice, bendice. Porque decía algo que decía aquí David verdaderamente, algo que me llama la atención, que dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¡Wow! David bendecía el proceso que estaba pasando. David bendecía cuando Saúl estaba persiguiendo. David bendecía verdaderamente cuando no había padre ni madre. David bendecía ese momento, y David sabe lo que decía: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. ¡Wow! Y la palabra deleite es estar más que regocijado. La palabra deleite es estar pero más que saciado. Y David no renegaba cuando Saúl estaba persiguiendo con su ejército para matarlo. David bendecía ese momento. ¿Sabes por qué? Porque ese momento que tú piensas que te está alejando de la promesa, ese momento es el que ahí verdaderamente te pone más al pie de tu promesa, te pone a una distancia corta de tu promesa. Y bendice como David la heredad que te ha tocado. Bendícela. Ya no maldigas, ya no murmures. Bendice la heredad que te ha tocado. Porque bendecir la heredad que te ha tocado hace en ti un corazón agradecido. Y déjame decirte para terminar que un corazón agradecido es el arma más poderosa que turba a Satanás y a sus seres infernales. Es lo más poderoso. ¿Sabes por qué? Porque tú estás agradeciendo en medio del proceso. Tú estás agradeciendo en medio de la prueba. Tú estás agradeciendo en medio de tus tribulaciones. Estás agradeciendo en medio de tu lucha. Y eso lo turba el enemigo. Pero cuando tú te vas en contra de tu Dios, cuando tú murmuras en contra de tu Dios: ¿por qué me pasa esto a mí, Padre? Ahí el infierno se contenta. Bendeciré la heredad que me ha tocado. Bendícelo. Ahí donde tú estás, quiero bendecirte. Quiero bendecirte verdaderamente. Ahí cierra tus ojos. Derrama tu corazón. Y si has querido tirar la toalla, dile: Señor, perdóname. Si a lo mejor has renegado del proceso que estás pasando, dile: Señor, perdóname. ¿Sabes por qué? Porque el Señor quiere ponerse a tu diestra para que nada te mueva aquí en este planeta Tierra. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo bendigo esa alma afligida que está al otro lado de la pantalla. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo bendigo a esa mujer, Padre de la gloria, que estuvo a punto, Señor amado, incluso de quitarse la vida. Yo bendigo, Padre de la gloria, porque a lo mejor su alma lloraba y no entendía por qué. Yo bendigo, Señor amado, Padre, que tú la aconsejaste aún en la noche a su conciencia. Le dijiste: no lo hagas porque tengo un proyecto y un plan tan grande para tu vida. Te bendigo, mujer, por ser esforzada y valiente. Bendigo a aquel varón que no entendía nada, pero aún así siguió sin ver nada. Te bendigo, varón de Dios. Vienen cosas grandes, vienen cosas sobrenaturales verdaderamente. No importa verdaderamente lo que estés pasando, lo que importa es que a tu derecha está Dios y no serás conmovido. Yo bendigo tu vida, bendigo verdaderamente el tiempo que estás pasando, porque sé que no se va a comparar con la gloria venidera que a ti se va a manifestar. Te doy gracias, Padre, por este precioso programa. Te doy gracias por tu palabra. Padre, que tu palabra haya sido viva y eficaz para alguien que me está escuchando, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre celestial, yo sé, Señor amado, que tú vas a responder. Escúchalo bien, siervo, escúchalo bien, sierva. Tu respuesta viene en camino. Te dice el Señor: yo he escuchado tu oración. Te dice el Señor: yo ya escuché tu oración. Te dice el Señor: mi promesa sigue en pie, no serás conmovido.
te dice el Señor, espera un poco más, porque ya he escuchado tu oración. Yo bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo todo lo que emprendas, bendigo tu proyecto, bendigo tu empresa. Y yo sé verdaderamente que en este año 2026, en el año del nuevo pacto, cosas grandes Dios va a hacer para tu vida y para tu familia. Doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Asimismo, amiga, tú que nos estás viendo, ahí queremos saber de ti. Ahí mensajeanos por interno, síguenos a través de TikTok, síguenos ahí en TikTok, Familias TV, síguenos en YouTube, Familias TV, Canal de Vida, y síguenos en Facebook también, Familias TV, Canal de Vida. Y que vamos a tener mensajes que alienten tu vida, mensajes que levanten tu alma. Y también queremos orar por ti, queremos saber quién eres. Escríbenos por interno, por WhatsApp, ahí por TikTok. Queremos saber de qué parte nos estás viendo. Muchos nos ven fuera del país, hacemos ahí conexiones, hacemos enlaces con muchos países fuera, verdaderamente, y queremos saber de qué parte nos llamas. Muchas veces, muchos nos escriben de Chile, muchos nos escriben de Guatemala, muchos nos escriben de Panamá, pero queremos saber de qué parte tú nos ves. Queremos orar por ti. Creemos que la oración eficaz del justo puede bastante. Un abrazo, muchas bendiciones.